Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Sin Café. Es imposible hablar a Dios. Estamos aquí una semana más, una transmisión más, una entrevista más y seguimos aprendiendo, seguimos siendo bendecidos a través de las vivencias de los grandes personajes que me han acompañado. El día de hoy me acompaña un varón, se congrega en Legado de Gracia con el pastor José Luis. Tiene un testimonio poderoso, un testimonio que quiere compartirnos. Y bueno, pues sin más, le doy la bienvenida a nuestro hermano Alonso. Bienvenido, Alonso, ¿cómo estás? No, pues estoy bendecido, pastor, por estar aquí en este lugar y le doy gracias primero a Dios y a usted por la oportunidad de compartir un poquito lo que Dios ha hecho en mi vida. No, te agradezco yo a ti. La verdad, regularmente ando buscando a pastores, ando buscando a personas. En algunos, claro, muy fácil, me dicen, sí, ahí estoy y bien, ¿no? Pero otros sí me ha costado, han dicho como que les dan miedo o nervio la cámara, los tiempos y todo, pero la verdad es que aprecio mucho tu disposición y más que debo de decirles que fue él quien me buscó a mí, que me dijo, pastor, yo quiero estar ahí, siento en mi corazón, siento que Dios quiere que comparta mi testimonio y la verdad, pues nosotros encantados, estoy muy agradecido, campeón. Este, y bueno, vamos a empezar desde el inicio. ¿Cuándo naciste? ¿Dónde naciste? Eh, Yo nací el 11 de junio de 1986 en la ciudad de Tepit. Ujú, Sí, ese día fue el día que Dios me trajo al mundo, ¿ah? ajá. Eh, ¿Cómo eras de niño? ¿Cómo era tu contexto familiar? Fíjese que desde niño yo nací en un hogar con problemas de alcoholismo, de golpes. De hecho, yo nací a los 6 meses de gestación. 6 meses, 6 meses. ¿cómo se le dice a los de 6 meses? Pues ya ves que a los de 7 meses se te mecino, Siete ¿sabes? vecinos, ajá. Pero pues nací a los 6 meses pesando 570 gramos. Muy Medio prematuro. kilo. Sí, Wow. medio kilo es lo que me platica pues mis abuelos, mi madre. Ujú. Mi papá era alcohólico. ¿Ya? Y en esas veces que él tomaba, eh, pues golpeó a mi mamá por una circunstancia, pues un problema y una discusión. Mi mamá no se sentía cómoda con él ahí en la casa tomando, invitó amigos y ahí fue el día que nací fue porque mi mamá recibió un golpe Tu papá la golpeó sí, y provocó. sí, que yo me la adelantara, yo pues imagínate 6 meses, que es junio, julio, 7, agosto y septiembre, ¿ah? Yo tenía que haber nacido hasta septiembre, Wow. pero nací pues prematuro, mi mamá se le rompió la fuente, mi papá pues ni cuenta, él sigue diciendo que no recuerda ese suceso, Ajá. no recuerda, pero fue un suceso que marcó nuestro hogar, Ujú. porque causa ese suceso, pues después cuando nací, los doctores le dijeron a mi mamá que no sabían qué secuelas iba a tener, porque al nacer yo tuve, se llama hipoxia neonatal, yo dejé de respirar. Sí, no estabas preparado para No, nacer, no era el tiempo. no era el tiempo, no estaba preparado, dejé de respirar. Y a los niños les pasa lo que es parálisis cerebral infantil, que es la muerte de las neuronas. Ajá. Y los doctores no sabían hasta qué grado iba a ser el daño. O sea, sí hubo esto en tu vida, o sea, sí tuviste como, sí hubo muerte de ciertas neuronas. Sí, Y obviamente necesitaban ver como cuál iba a ser la consecuencia sí, real. porque pude haber sido sordo, ciego, o pude haber sido combinado con, o sea, discapacidades múltiples, Ajá. pero se me murió la parte motriz. O sea, la parte motriz de lo que es las piernas, Mm. esa fue pues, la parte que colapsó, que no se iba a saber conforme pasaba el tiempo. Hasta que fueras creciendo y ya O ver los sea, síntomas, ¿no? ver que crecía, por ejemplo, yo caminé hasta los 4 años, Wow. pero después de una serie de rehabilitaciones y de operaciones, porque ni los mismos médicos daban un diagnóstico positivo, porque mi mamá fue generando ese odio, ese rencor primero contra mi padre, porque a causa del alcoholismo, pues pasó eso, y Ujú. después incluso hasta con los médicos, porque le dijeron, ¿sabes qué, Rosalba? Tu hijo no va a pasar la noche. O sea, es muy difícil que Eh, que Cuando, sobreviva aún cuando naciste. cuando nací.
Entonces, después de eso, pues los problemas se fueron incrementando. ¿Estuviste en la incubadora, Estuve supongo? en la incubadora y Sí. mi mamá tenía que irme a ir en las mañanas. ¿Qué te cuenta tu mamá en esos? Supongo que estuviste ahí los 4 meses, Sí, estuve, 3 meses, ¿no? Que tuviste que estuve haber estado ahí. un largo tiempo hasta que recuperé un poco de peso. ¿Tu papá seguía con el problema del Mi alcoholismo? papá, en cuanto supo lo que hizo, mi papá le entró la culpa. Y usted sabe, pastor, que cuando Satanás te mete la culpa, pues es un arma muy utilizada. Pues en vez de decir, bueno, voy a salir de esto, más cayó en el Se alcohol. ahogó más. Se ahogó más en el alcohol. Entonces, pues se separaron. Se separaron en el tiempo que ellos vivieron juntos, pues era más, ya los golpes no solamente mi papá hacia mi mamá, sino que ya mi mamá se defendía. Ya eran constantes, ya era un clima muy negativo. Ujú. Ya no, pues literalmente ya no se podía vivir y ya no había lucha, ¿no? Entonces mi papá, pues él tomó una decisión muy drástica que hasta la fecha se sigue arrepintiendo. Él decidió irse. Él se fue. En ese tiempo que él se va, ¿tú cuánto tiempo tenías? O mientras que estabas tú, Sí, yo en- prácticamente, yo creo, es un tema que no se habla mucho en la casa. Mi ajá, mamá no lo toca porque es un tema que aún le duele, que aún o sea, imagínese tantos años, yo tengo 38 y es un tema que ella misma no ha podido ser liberada. mm, O sea, ¿por qué? Porque todavía tiene ataduras, todavía ese tema ni me lo menciones. ajá, Entonces mi papá se fue cuando yo tenía menos de un año, regresó cuando él tenía 4 años, cuando yo tenía 4 años, perdón, sí. y regresó, pero lo vi de lejos. Mi abuelo no lo dejó que se me acercara a mí. Oh. Yo lo vi de lejos, me dejó unas cositas y él se fue. A los 4 años lo volví a ver hasta que tenía 18 años. Mm. O sea, Y tu infancia, los primeros, supongo, 6 años, pues, ¿te la pasabas en el hospital? O sea, cuando, ¿qué secuelas, cuando, aparte de lo motriz, dejó? cuando pasó eso, Ajá, mi mamá también huyó. O sea, yo al perder a mi padre que se iba, también mi mamá tomó una decisión de irse a Estados Unidos. Se podría decir excusa porque, pues puede ser una excusa porque ella dijo, bueno, voy a ocupar dinero para que mi hijo se rehabilite, ¿no? ah, Porque nos están dando diagnósticos muy negativos. ujú. Entonces ella tomó la decisión de irse a Estados Unidos. No recuerdo cuándo fue la primera vez que se fue, pero lo que sí recuerdo que más o menos cada 2 años venía y duraba pocos días. Ponle que, un decir, a los 4 venía 6, 8, 10, 12 ¿Y años, cuánto duraba aquí? ¿Un mes o menos? menos de un mes. Menos de un mes ¿Y duraba tú dónde y estabas? yo me crié con mis abuelos maternos. En paz descanse. O sea que en sí la carga, La carga se le... el problema ellos lo tomaron, ¿no? Sí, ellos tomaron la responsabilidad. Sí. Siempre estaré muy agradecido con ellos porque ellos, pues tomaron el lugar, era de padre y madre. Y ellos te llevaban al hospital. Ellos, empecé en Tepi, en el CRE de Tepi. Ajá. Le dijeron que nunca iba a caminar. Después fui a Guadalajara y después fui a Mexicali y después fui a Calexico, California. Y hasta que estábamos en Calexico, California, ahí sí le dieron un diagnóstico a mis abuelos, donde le dijeron que posiblemente si yo le echaba ganas y ellos también, porque era un trabajo en equipo. Ujú. O sea, era lo que yo iba a esforzarme, pero también lo que ellos iban a hacer porque las terapias eran diario. Cuando uno va a esos centros de rehabilitación, allá te enseñan los ejercicios, los procesos, pues, por ejemplo, meterte en agua caliente, aflojar los músculos. La mesa del comedor se convirtió en una cama de terapia física. Había una hora específica en la tarde donde todo se preparaba y mi abuelo, mi abuela, alguna de mis tías, hermanas de mi mamá, entraban en ese proceso Ujú. y me llevaban al CRE. Siempre me llevaban y cada cierto tiempo yo iba hasta
hasta Calexico, ¿A California. a qué edad más o menos tú ya tienes recuerdos claros de esto? ¿A los 4 años sí lo recuerdas? ¿O? Tengo recuerdos muy vagos de, de bebé, Ajá. eso es lo que ¿Te sorprende? siempre me he preguntado, porque sí recuerdo haberlos visto, sí recuerdo, por ejemplo, gritos, sí recuerdo, tengo recuerdos, aunque imágenes borrosas se podría Sí, decir, sí, sí. pero pues mis abuelos no se rindieron, porque aún así ellos me escribieron al kinder, después a la primaria, ¿Tienes recuerdos del kinder? sí, No caminabas normal, supongo. no caminaba, me tenía que llevar al baño. ¿Y cómo lo viviste esta parte? ¿Con los compañeros? Fíjate que gracias a Dios, Dios siempre estuvo presente en todas las personas, en los amigos, los primos, la familia que me acobijó, estuvo conmigo pues desde niño. Yo estoy muy agradecido. Yo tengo amigos que todavía le digo, oye, ¿se acuerdan que me llevaban hasta la casa? O sea, el puño de niños, ¿Te cargaban? que ya cuando empecé a caminar me llevaban y cruzaban un tramo, Ajá. es decir, unos 10 15 minutos caminando para llegar a los 10 minutos caminando a la casa, y me llevaban, me dejaban en la casa y se iban. Y eso fue toda la primaria. Entonces siempre tuve muchísimos amigos. O sea, no había como bullying o carrilla, al No, contrario, sino que no, te no. sentiste apoyado en esa parte. Fíjate que ese tema yo a veces les digo, no, porque por ejemplo, yo jugaba fútbol, me ponían de portero en aquel entonces, se veíamos mucho que una serie japonesa, Los Oliver, supercampeones, los los supercampeones. supercampeones. Y por ejemplo me decían Benji, el portero, y cosas así. Siempre había demasiada inclusión y tenía muchísimos amigos. Y eso fue lo que para mí Dios me hizo sentir un poco menos la carga. Sí era difícil y siempre, nunca ha dejado de serlo. O sea, tanto hoy en la actualidad, salir adelante con una discapacidad, y en aquellos tiempos siempre ha sido complejo, porque siempre te tienes que esforzar el doble o el triple para poder encajar, ¿no? Y yo siempre me sentía, desde muy pequeño, me sentía que el mundo no estaba diseñado para mí. Sí, no O sea, creo. que yo no era de este lugar. O sea, me sentía ajeno, aunque me cubrían durante todo el día. O sea, mis abuelos me atendieron de maravilla. Ujú. Mis primos, mis amigos, pero llegaba la noche y sí me llegaba un espacio como de vacío. ¿Por qué? Porque pues no tenía a mi papá y a mi mamá. O sea, los dos prácticamente se fueron, Huyeron, pues, se se asustaron. se asustaron. Y yo siempre, y le he dicho a mi mamá es muy renuente, porque pues yo voy a una iglesia cristiana, pero yo le he dicho que el único lugar donde ya me he sentido parte, donde ya me he sentido especial, es dentro de una iglesia. Y me lo han dicho, pero es que antes ibas a una iglesia católica, sí, pero nunca me hicieron sentir eso. Nunca me hicieron sentir recibido, aceptado, amado. Nunca, Ujú. o sea, siempre, pues no sé si ustedes lo saben, pero muy a pesar de que me crié con mis abuelos, pues siempre eras un extraño. Eras el que dejó mamá, el que dejó papá. Entonces, sí, siempre hay personas malintencionadas que van sembrando en el niño. Ujú. Ah, lo dejó su mamá, lo dejó su papá. Y aparte con una discapacidad, pues no hayas ni qué hacer. Ujú. Pero ¿Te, ese fue mi infancia, pues. te operaron varias veces, decías? Sí, me operaron, tengo una operación aquí. Yo pisaba con el pie así. Ajá. O sea, lo que hizo la hipoxia neonatal, haz de cuenta del daño cerebral que tuvo mi cerebro, es que el cerebro manda a que mis músculos se contraigan, en vez de que Como que se relajen, por se decirlo así, relajen. se No, extienda. la orden es que se pongan duros y tensos. O sea, esa es la movilidad, pues. Y yo hasta los 4 años empecé a caminar, porque con las operaciones, con unas prótesis que se les ponen a los niños, desde que van desde la cadera hasta Ujú. abajo, ya empecé a caminar, y ya mi vida empezó a mejorar, porque pues iba a la escuela con regularidad, excepto cuando tenía las citas. Este sentimiento que comentas que en parte tiene mucha razón, ¿no? O sea, el mundo no está diseñado para alguien que tiene incapacidad.
no, no tenemos la inclusión necesaria. Pero no hacía como que te ganara a veces la tristeza, el querer rendirte. Sí, muchas veces, ya no quería seguir. Muchas veces me cansé y yo, pues, sin conocer de Dios, yo le decía a Dios, ¿para qué me tienes aquí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Si existes, en verdad existes, dame una señal. Yo quiero ver una señal, yo quiero saber que en realidad existes. Y si no, pues, te entra la depresión, la ansiedad, ideas erróneas, pues, ideas erróneas, y sí, sí vives con esa carga. ¿Viviste? O sea, cuando ya entras a la adolescencia, que para alguien que no tiene una incapacidad o enfermedad, es muy difícil la adolescencia, ¿no? Los jóvenes, los chavos no saben quiénes son y están en una condición de igualdad, por decirlo así de alguna manera. ¿Tú cómo vives la adolescencia? Cuando entré de la primaria a la secundaria, pues fue un cambio donde tuve que dejar a todos mis amigos que estaban en la primaria. Y yo me metí a una secundaria donde, ni las instalaciones estaban adecuadas. Yo estudié en la Benito Juárez, la que está en la plaza, Ujú. ¿verdad? Yo estudié, no tenía ni las instalaciones adecuadas. Por ejemplo, a veces me tocaba matemáticas en el cuarto piso. Uy. ¿Verdad? Y pues yo decía, bueno, pues ni modo. A veces que me tocaban maestros muy buenos y hay maestros pues muy malos. Entonces yo caí en una depresión durante todos los 3 años, De secundaria. donde, por ejemplo, saqué un promedio, si mal no recuerdo, de 6.57, o sea, de 6 a 7. ¿Por qué? Porque aunque en los psicólogos me hicieron un examen donde mi coeficiente intelectual era superior a los niños que estaban en mi salón, ahí, Ujú. pero yo no, yo era realmente, por ejemplo, si sabía las respuestas, pues yo lo que quería era reprobar. O sea, yo quería llamar la atención Sí. de alguna forma. Incluso, por ejemplo, una vez me dijeron, ese poste da toques, un poste que estaba ahí en la parte de atrás de la secundaria. Y yo lo que hice fue mojarme los pies. Yo usaba zapatos ortopédicos. Y los zapatos ortopédicos tienen, o son de metal y tienen madre. Yo me mojé y me agarré el tubo. Pues me quedé pegado. O sea, esa fue la primera vez Wow. que no me importó, pues. No me importó. O sea, yo dije, ahí da toques, bueno, pues me quedé pegado. Y un amigo que se llama Manuel Peraza envió. Y él sí me jaló, o sea, me aventó y me agarró y para atrás. Entonces, sí, a veces, por ejemplo, que me subí al cuarto piso y decía, ¿y si me aviento de aquí? O sea, cosas así. Llegué a pensar en, Ujú. en mi adolescencia. Y sí, es cierto, los jóvenes en esa edad ya cambian. De primaria a secundaria se vuelven un poco más crueles. Pero aún así, yo seguía teniendo muchos amigos. Muchos amigos. Entonces, como que Dios, para mí, ahora entiendo que esa fue la señal. Ujú. Porque tuve la oportunidad, por ejemplo, de usar drogas y siempre Dios me decía, no. Tuve la oportunidad de fumar, agarré 2, 3 cigarros. Recuerdo que uno me lo fumé a escondidas de la casa y sentía culpa. O Ujú. sea, aunque fueran acciones que dices, yo sentía culpa y ya después decía, no, pues está mal lo que yo estoy haciendo. O que de repente empecé a tomar y y sentía culpa, entonces no seguía más allá. Ujú. Siempre hacía algo y y rápido Dios me decía que estaba mal. Entonces, gracias a Dios y le doy gracias porque no caí en las drogas, porque tú lo dices, adolescente, con discapacidad, con problemas de amor propio, de rechazo, de todo lo que conlleva eso, pues el camino fácil que es quererte, Un escape, ¿verdad? un escape falso. Que te ofrece el enemigo, ¿no? Sí. Y, y pues pasé la secundaria y ya dije, bueno, sobreviví esa etapa donde, ¿Todavía vives con tus abuelos? O sea, ¿todavía están sí, vivos tus abuelos? no, mis abuelos ya fallecieron. ¿Cuántos años tenías cuando ellos fallecieron? En el 2008 falleció mi abuela a causa de un derrame cerebral. No, mi abuelo en el 2008, perdón, y mi abuela en el 2012. ¿Tú cuántos años tenías?
Pues yo creo que unos 25 años, 26 cuando ya, Ah, ok. ya. Ya, sí, mi pregunta era que si cuando estabas en secundaria todavía estaban tus abuelos. Sí, no, yo me crié con ellos hasta que ellos murieron. Ellos muriendo, yo me salgo ya de esa casa. Te hacía falta, estamos hablando de tu adolescencia, entrada a la juventud. ¿Te hacía falta a tus padres o qué había en tu corazón respecto a tus padres? Había mucho rencor y odio. O sea, eso no, siempre fue un sentimiento que yo tuve. Por ejemplo, mi mamá quiso llenar ese vacío con cosas materiales y yo las aceptaba y me hice un tiempo, me hice muy materialista. ¿Sabes qué? Mándame esos tenis de Estados Unidos. ¿Sabes qué? Quiero este videojuego, quiero, o sea, suplir todas las cosas materiales y para mí eso era como una chispa de felicidad Ujú, y me volví una persona muy materialista, ujú. desde mi vestimenta, desde mi forma de hablar, mi forma de ser. O sea, todo, todo iba relacionado con lo material. Cuando empiezo a trabajar, también era gastar dinero para llenar ese vacío que yo seguía sintiendo. Entonces mi mamá siempre suplió eso y mi papá se despegó. Mi papá cuando regresó, cuando yo tenía 18 años, me invitó a Vallarta y mi abuelo me dijo, tienes que ir, dice, para que tú sanes esa parte y tú platiques con tu padre, es tu padre, dice. Y si aquí está, ve con él. Fui a Vallarta con él y pasé el peor fin de semana de mi vida. O sea, yo me fui un viernes, un sábado y un domingo. Incluso mi papá me dio dinero y yo se lo regresé. Le dije, no, ya no ocupo, ya no necesito dinero. Le dije, cuando te necesitaba tú no estuviste. Dije, ¿tú crees que necesite dinero si mi mamá es lo único que me ha dado? Dinero y cosas materiales. Le dije, no, no lo necesito. Y mi papá duró varios años otra vez en volverme a ver. Como hasta los 25 años yo fui con mi papá, 25 años. Fui con mi papá a su rancho porque mi abuelo me invitó. Esa vez que lo viste, que saliste con él, que tuviste tu peor fin, ¿cómo reaccionó cuando le dijiste eso? Cuando llegó a la casa, pues él muy contento, de incluso una conversación, pues es muy difícil, ¿verdad? De hecho, haberle dicho en aquel entonces papá, pues era una palabra que dolía, Ujú, pero también en delante de la gente, también, pues yo le hice papá porque me daba pena que los demás, este, me escucharan decirle Tomás, ¿eh? O sea, ese se llama mi papá. Y cuando fui a los 25 años allá a su rancho fue por una invitación de mi abuelo. Mi abuelo Marcelino fue padre de mi papá. Y me dijo, hijo, tienes que ir a mi rancho, quiero que conozcas a tus tíos, a tus primos, que conozcas mi casa. Te invito, vamos. Mi abuelo ya era un hombre de 90 años. Entonces yo fui para cumplirle ese gusto que él tenía. ujú. Yo acudí con él a Guanajuato y ahí pasé 2 semanas. Pero curiosamente las 2 semanas las pasé enfermo. A mí me enfermé de la garganta y se me llenó de llagas la boca, llagas así abiertas. Pues no podía ni comer, comía puros líquidos y no me aliviaba. Íbamos con el doctor y no me hacía ningún antibiótico. Ya después entendí que era parte ese rencor, ese odio, era lo que yo traía. Pues estaba manifestando Se ya en estaba una... manifestando. Pues fue horrible, esos 15 días fueron horribles. Y cuando sucede eso, pues de que me paso enfermo, yo dije, ¿sabes qué? Ya me voy a Nayarit. Yo iba por un mes. Ya me voy a Nayarit, aquí estoy muy mal. No, mi papá, de cuenta que donde yo me quedé con un tío, mi papá vive enfrente de la casa. Ujú. Y, y yo no cruzaba la calle para ir con mi padre. Mi papá venía, cruzaba y me llevaba un taco de comida, trataba de iniciar conversaciones, Sí. pero eran muy mínimas. O sea, eran cosas Muy superficiales, muy por decirlo. superficiales, no de entrar ni yo permitir abrir mi corazón. Y él, por más que intentara, pues yo no lo abría, mi corazón lo tenía duro, Mm, lleno de de- odio y de rencor. Cuando fallece mi abuela, pues ahí es donde ya ahora sí digo, caray, se murió como quien dice mi madre, y ahí caigo en depresión. ¿Cuántos Ah, años tenías tú? en el 2012, 2022, 2024, hace 12 años, ¿ah?
Más o menos. Tengo 38, 26. Cuando fallece mi abuela, pues yo caigo en depresión. Nos salimos de la casa donde vivimos. Se vienen muchos problemas por causa de las herencias. Se vienen Los problemas. tíos. Los tíos, yo por ejemplo, a pesar de que me crié ahí, mi abuela no alcanzó a acomodar el testamento, ¿no?, de la forma que ella quiso al último. Porque ella al último, pues sí tenía otra decisión, ¿verdad? Pero pues le pegó la embolia y ya, este, ahí quedó. Pues al salir de esa casa y pues ahí otra vez vuelvo a caer vulnerable. O sea, pienso en para qué seguir, la vida no tiene sentido, le perdí el enfoque. Me sentí en ese tiempo como, se puede decir, como un muerto viviente. Vivía, los días pasaban, no tenía ningún sentido la vida para mí. No tenía sentido hasta que un día que una persona me invita pues a la Fuente de Ministerios, y ahí fue cuando de la primera vez que llegué a la iglesia, pues sentí algo que nunca había sentido en toda mi vida. ¿Cómo fue ese día? Pues ese día llegué, recuerdo que nunca se me olvida porque yo dije, ¿cómo me voy? Por ejemplo, ¿cómo me voy a la iglesia? Me puse ropa de vestir, no sé, era lo que se me vino a la mente. Y llegué a la iglesia y las alabanzas, yo nunca había escuchado alabanzas en mi vida. Nunca había tenido ese gusto, pues. ¿Por qué? Porque cuando vives en el mundo, pues toda la música del mundo, no sabe uno ni que existen las alabanzas. O sea, tantos años de mi vida yo no sabía que existían. ¿Conoces la de las poquitas canciones que cantan en la iglesia El católica? Señor me has mirado a los ojos. Y de ahí no conoces más. Y llegué, las alabanzas, desde que escuché las alabanzas, mi corazón empezó a sentir algo diferente. Y la prédica, pues como dicen por ahí, Dios me estaba hablando, mira. La prédica, ¿Recuerdas el mensaje? Lo que te... que, por ejemplo, recuerdo que dice que pues que eres importante, que para Dios eres amado, que para Dios siempre ha estado Dios contigo. O sea, ese fue el mensaje central de esa vez, y que seas como seas, Dios te acepta. De hecho, siempre que he ido a la iglesia, siempre está ese mensaje, ven como tú eres. Entonces yo llegué como yo era, total, destruido, aniquilado, pues, o sea, en pedazos. Yo venía, de hecho, en ese tiempo, cuando caí en depresión, yo buscaba llenar ese vacío y cometí un error. Y hasta ahora digo que fue parte del proceso. Yo fui devoto por unos meses de la muerte. Yo al no encontrar, al sentir que Dios me había abandonado, y al sentir, sabes, que alguien me habló maravillas, y yo caí y fui devoto. ¿Por qué? Porque fui y compré una estatua. Recuerdo que estaba así pequeñita, y yo le puse cosas y me dieron las indicaciones. Nunca se me olvida porque me dijeron, si quieres iniciar el año nuevo bien, vas a hacer esto, vas a rezar un Padre Nuestro, vas a prender las veladoras y le vas a pedir lo que tú quieras. Y resulta que, pues sí me dio lo que yo quería. ¿Qué le pediste? Le pedí dinero y le pedí relaciones, conocer personas, salir de ese vacío que me sentía. Y sí, me lo empezó a dar. Me lo empezó a dar y yo así me quedé de que no, pues es cierto. Hasta que un día, eso pasó antes de que yo fuera a la fuente, me quedé yo a dormir en la casa de una tía. Entonces mi tía se habían ido, no recuerdo si a Talpa, algún viaje, ¿eh? Y yo llegué, me acosté en el sillón, y cuando estaba acostado y abrí los ojos y volteé la mirada hacia la cocina, yo la vi. Vi ¿La muerte? la muerte, la vi parada a un lado o sea, a un lado por la puerta de la cocina. Y yo cuando abrí los ojos, ya sabes que dices, soñé, fue verdad. Y los cerraba. Y cada vez que los abrí y los cerraba, iba más cercano, más cerca, hasta que yo la tuve. ¿Qué sentiste? Ya
pues es un terror. O sea, literalmente se siente horrible, ¿eh? Ya cuando la vi y clamé al Señor. Yo me acuerdo que lo que dije fue Jesucristo. Esa palabra la di. O sea, Jesucristo la di. Y en ese instante se Desapareció. desapareció. Me levanté, agarré mis cosas, fui a mi cuarto, agarré una bolsa negra, yo sin conocer la palabra. Dije, no, esto no es bueno. Y agarré todo y lo empecé a echar a una bolsa negra. La amarré y la escondí. No sabía cómo deshacerme de eso. Porque yo sin saber, yo ya había hecho un pacto. Ujú. O sea, mi espíritu me lo decía que yo había hecho un pacto y no era, pues, así como me decían, es que no es fácil, no nomás decirle Que no. que no, porque ellos dicen, los que creen mucho en eso, que ellos vienen y te cobran lo que te dio, Sí. te lo va a cobrar. Y si tú ya hiciste un pacto con ella, pues no se puede. Entonces me llegó un espíritu de temor, de mucho miedo. Empecé a ver muchas cosas, sueños, pesadillas. Por ejemplo, en la recámara que yo dormía, estaba más alta que este techo, me encontré unas manos, como que si alguien así anduvo por las paredes, pero en lo más alto, unas manos calcadas. ¿Ahí vivía solo tú ya? Yo y mi mamá vivíamos. Ok. Después de lo que fallecieron mis abuelos, nos salimos de la casa materna y nos fuimos a una casa que nos prestaron. Y ahí vivíamos yo y mi mamá. Ok. Curiosamente, mi mamá, cuando falleció mi abuela, fíjate, mi mamá se fue cuando yo tenía 12 años y no volvió hasta que salí de la universidad. Ujú. 23, 24 años. ¿Qué estudiaste? Soy licenciado en gestión y desarrollo. Eso fue lo que estudié en la UT. Y pues yo no conocía a mi mamá, no la conocía absolutamente nada, no sabía cosas básicas, qué le gusta de comer, qué programas de televisión le gusta, qué tipo de ropa le gusta. O sea, yo no sabía nada de mi mamá. Nada, ¿por qué? Porque si se fue a los 12 años que yo era un adolescente y vuelve cuando soy un adulto, pues para mí era una completa desconocida y fue muy difícil vivir con ella. ¿Sabes qué? O sea, fallecieron mis abuelos y no me quedó de otra, pero yo la sentía una completa extraña. Mm. Pues vivíamos, por ejemplo, yo empecé a ir a la iglesia y yo no le decía que iba a la iglesia, porque no sabía su reacción. Cuando supo que empecé a ser devoto de la muerte, no me dijo nada y hasta me felicitó. ¿En serio? Nada me dijo, o sea, como decir, y yo es algo que me sorprende porque cuando hice esas cosas que estaban malas para el Señor, nadie me dijo nada. La familia, bueno, Nadie se asustó. nadie, no, tú puedes creer en lo que tú quieras, en lo que tú creas. Wow. Pero cuando llegué a los pies del Señor, ahí fue cuando empezó a haber problemas. Porque recuerdo que Coral, mi esposa, Ajá. me invitaba mucho a la iglesia ahí con el pastor José Luis. Tuve la bendición en el 2012. ¿A Coral dónde la conociste? En el 2012, Coral estaba en el bachillerato y yo trabajaba en Sol Estatal, a un lado del Hotel Nequie. Mm, ¿Eh? ujú. Y ahí llegó una invitación donde iba a haber un congreso juvenil. Y la secretaría donde yo estaba tenía que mandar un joven de entre 15 años y 28. Ese era el rango, que no estuviera casado, para estar en ese congreso. Y de repente llega mi jefa, la que estaba yo a cargo de ella, y me dice, oye, llegó una invitación, ¿quieres ir? Y yo le dije, ¿cuánto va a ser? Y ella me dijo los días. Dije, está bien. Ahí van a comer, van a recibir conferencias. Y Coral en ese entonces ella estaba sufriendo por una enfermedad muy grave. Y cuando el conferencista dijo que alguien diera su testimonio de lo que estaba viviendo, Coral pasó a dar su testimonio y habló pues de lo que le estaba sucediendo. Ajá. Y ahí fue donde yo la vi, la primera vez que la vi, y yo siempre le digo, yo cuando te vi, yo dije, pues tengo que buscarla porque me llama mucho la atención. Yo sentía que ella estaba sufriendo, aunque en diferentes circunstancias, pero sentía que, bueno, de algo bueno puede salir, ¿verdad? No cae mal una buena plática, una buena amistad. Y yo en cuanto fui, la saludé,
Le dije, ¿cómo te llamas? Y ella me dijo, Coral Vergara, Coral Azucena Ávila Vergara. Y yo la busqué en el Facebook y ahí fue donde empecé a hablar con ella. Ella tenía, dice que 14 años, casi para cumplir 15. Y ¿Tú cuánto tenías? yo le gano con 11 años. ¿Qué? Con 11 años le gano. Y ahí, de repente, por ejemplo, de repente, nunca nos vimos con frecuencia, pero de repente me hacía una llamada telefónica, de repente mensajeábamos por el Messenger. Nunca me aceptó ninguna salida. Ella era muy, dice ella que, pues ella andaba en su mundo, en su rollo, ¿eh? Más aparte la enfermedad que estaba viviendo ella, la enfermedad, los problemas también familiares que ella tenía. Y que en ese tiempo estaba chica, ¿no? Era chica, ¿no? Y era chica. Entonces yo siempre le preguntaba, ¿cuántos años tienes? Y ella dice, ¿te esperaste hasta que cumpliera 18 años? Y las cosas se dieron, pues, ¿no? Ella me invitó ahí con el pastor José Luis. Me invitó y pues empezamos a platicar. Nuestro noviazgo. A ver, antes de llegar a esa parte. Fuiste a la fuente. ¿Tuviste, sentiste bonito la alabanza, todo eso? ¿Regresaste a la fuente? Regresé un par de veces. No. No era constante. Ok. ¿Y en qué momento tú empiezas como acá, cuando ya te empiezan a invitar a ella? No, cuando después de la fuente, otra amiga me dijo, oye, yo voy a Agua Viva. Y yo le dije, Con el pastor Chuy. con el pastor Chuy, yo voy a Agua Viva, ¿y dónde se congregan? Y luego me dijo, nos congregamos en el Hotel Las Palomas. Ay, que estaban aquí, ¿cierto? Y yo le dije, bueno, voy ahí. Me invitaron, y ándale, vente. Y empecé a ir ahí a Agua Viva. Y la primera prédica que yo escuché en esa iglesia Ajá. fue la que más me marcó la vida. Se llamó Milagros. Wow. Y la predicó el pastor, su hijo Israel. Ajá. Milagros. Y él decía que había milagros extraordinarios y milagros cotidianos y que la gente busca los milagros extraordinarios, ¿verdad? Pero que en la cotidianidad está el verdadero milagro. Entonces habló tan fuerte a mi vida que yo salí quebrantado y ese día puedo decir que salí sanado de muchas cosas que yo tenía cargando. Ujú. Porque yo llegué a casa, yo me sentía libre de tantas cosas que había cargado en mi vida. Y ahí me empecé a congregar. No era una persona muy constante. ¿Por qué? Lo tenía que hacer escondidas. ¿A dónde va? Vamos a ir a la playa, me decía mi familia. Pero ya había dicho tu mamá en un momento que asististe a la iglesia, ¿no? ¿O no? Llegó el día, Y lo vieron mal. siempre lo vieron mal. Por ejemplo, llegó un día que hubo un evento de jóvenes ahí en el Nuevo Progreso. Ujú. Ahí no sé si era casa del Pastor Jesús, pero le dije, ¿sabes qué? Me tocó llevar los refrescos. ¿Me haces el favor de llevarme? Y desde ahí vi el rechazo. ¿Pero para qué vas a eso? Le digo, no, me siento bien, va a haber fogata, va a haber hot dogs, va a haber plática, va a haber enseñanza, le digo. Pero va a haber puros jóvenes y ¿sabes? Yo estaba soltero, personas de mi edad y quiero relacionarme con personas que me cambien mi forma de pensar, yo le decía. Si en esos momentos yo estaba feliz, yo quería seguir estando ahí. Ujú. Entonces, desde ahí hubo ese rechazo. Fue tajante, pues, el, el rechazo de que yo me empezara a congregar en una iglesia cristiana. ¿Pero te daban razones o nada más era, no estábamos de acuerdo? No estamos de acuerdo. Mira, tú eres criado en esta religión y que luego te van a lavar el coco. Por ejemplo, burlas de que yo no entendía, te van a quitar tu dinero. Cosas Es así. muy, muy triste, ¿no? Como cuando metiste la Santa Muerte, aprobado y hasta Aprobado. felicitado, Sí, no hay ningún problema. Eso me que queda. te iba a llevar a la muerte, te iba a llevar a una vida lejos de Dios. Y cuando te acercas a Dios, como enemigo realmente Sí, tienes y a la cegado, ¿no? fecha, a veces lo toman como comentarios de burla. Ay, ya te cambiaste, antes eras devoto. Le dije, sí, pero Dios ya me perdonó y Dios lo sabe. Y toda la iglesia lo sabe. ¿Por qué? Porque es parte de lo que yo he vivido. Y
dices que sales de ahí con Chuy ese día sanado y todo. ¿Tú crees que tu relación con tu madre, tú pudiste perdonar? ¿Se restauró? ¿O cómo, tú cómo sientes que está tu relación con tu madre? Fíjate que lo divido en dos partes. Con mi mamá es complejo, es difícil, o sea, a pesar de que ya vive aquí, ella no quiere saber nada de las cosas de Dios. O sea, y siempre, por ejemplo, me dices que tú solo me invitas a cosas de la iglesia. Sí, le dije, pues es que ahí voy a campamentos, ahí voy a convivios con hermanos. O sea, es el mundo que yo vivo. Y siempre hay ese rechazo. Te digo, el año nuevo nos la pasamos ahí. Pues son muchas actividades y siempre ha sido muy renuente a esas cosas. Y mi relación con ella, yo creo que todavía el Señor tiene cosas por hacer. No está totalmente restaurada. ¿Por qué? Porque siempre ha habido eso de rechazo. Pero tú ya la perdonaste en Yo, la parte donde se fue y te abandonó. yo platiqué con ella y le dije, mira, yo sé que, por ejemplo, cuando platiqué con ella y le dije, no, pues yo no soy padre, le dije, y le digo, no sé si lo vaya a hacer. Le dije, pero a lo mejor como padre se toman decisiones que duelen, ¿eh? Y si tú tomas esta decisión, pues quizás en el momento fue la mejor. Siéntete libre, le digo, no te sientas con culpas, ¿para qué? No se puede regresar al pasado, pero lo que importa es el presente, le digo. Hay un regalo que es el presente, que es el día de hoy, no sabemos cuánto tiempo nos queda de vida, y al pasado no puedes sacarle nada más que la ¿Te experiencia, pidió perdón ella? pues llorando, ella es muy difícil que hable, que exponga su sentir, es una persona muy reservada, de pocas palabras. Ujú. Y aunque no me lo dijo así, pero yo así lo sentí. Lloramos, nos abrazamos y dije, bueno, adelante. ¿Se dio en algún momento algo similar con tu papá? Mi papá fue más increíble. Mi papá fue más increíble porque cuando me casé, bueno, cuando me iba a casar, me dijo, Coral, quiero que invites a tu papá. Sí, y le dije, no, ¿para qué? Le dije, ya tengo 30 años. ¿Para qué le quieres que lo invite? No va a venir. Y me dice A Coral, ver, ahorita háblame entonces de Coral y yo te llegamos a esta parte. sí. Coral, te invita a la iglesia y No vas sé. con ella y ¿qué pasa? A ver. Me invita a la iglesia, pues yo siempre le dije, yo desde el primer momento que tú y yo me enamoré de ti, pero eras menor de edad. Esa es la que, eras menor de edad y te me haces una niña que no encajaba con mi forma de ser. O Ajá. sea, yo creo que era por la edad, por todos los procesos que ella estaba viviendo. Me gustaba, pero yo decía, bueno, yo no me veo con esa mujer. O sea, me gusta, pero pues, quizás nunca pase nada. Y me invitó tantas veces a los bautizos y yo siempre le quedaba mal. Siempre le quedaba mal. No iba. Incluso a mi suegra yo le empecé a caer mal. No me conocía, pero le caía mal porque yo les quedaba mal a ellas. Mm, O sea, vamos a ir a las Palapas a unos bautizos y no iba. ujú. Pero un día el Señor me habló a mi vida y me dijo, ¿sabes qué? Llévale un regalo a esa muchacha, no éramos nada. Y fui a la librería Joshua y le compré el libro de Una vida con propósito. Recuerdo que me había dicho su domicilio, mas no, yo nunca había ido con ella. Y así como compré el regalo, me fui a su domicilio y toqué. Y resulta que estaba ella. Ujú. Entonces le di el regalo, platicamos un momento, me dio un abrazo. Y yo soñado porque otra vez volví a sentir, ¿verdad? Ya la había mal, volví a sentir esto aquí en mi corazón. Y hasta que un día dije, bueno, voy a ir con ella. Resulta que voy a la iglesia y ese día ya no me pela. O sea, sí me saluda y me asigna un hermano de la iglesia, me asignó a mi hermano Alejandro, el hermano de Gama. El pastor, ajá. Me dice, atiéndelo, ¿eh? Y el hermano Alejandro, Carlos, el músico, Ajá. y ellos dos me acobijaron cuando yo llegué a la iglesia. Y estuve en servicio ahí con ella y pues coral allá con las mujeres. Pero yo quería platicar con ella y ella no me hacía caso. Y tenías a Alejandro a un lado. Alejandro nada más. Ahí, platicando conmigo. Después hubo un convivio en la tarde donde nos dicen, vámonos al pozole.
Y dije, no, ya me voy para mi casa, yo enojado. Ajá. Me voy a mi casa, ¿qué hago aquí? ¿Para qué vine? Entonces me convencen y me voy al convivio, allá como pozole, y ya sin hacerme caso todo un día. Ya de regreso, me dice el pastor José Luis, yo te doy raite. Vente para que no agarres taxi, yo te doy raite. Y resulta que me subo con el pastor José Luis, se sube Coral y mi suegra Mm. a la camioneta porque también les iba a dar raite. Y mi suegra me dice, en paz descanse, siempre se lo agradecí porque me dijo, hijo, venías con mi hija, ¿verdad? O sea, venías a platicar con ella. Y yo le dije, sí, ya te vi que no te he hecho caso. Tómate un café, una nieve con ella, ándale. Y nos bajamos a Plaza La Cantera. Y yo cuando me bajé, por ahora sí sorprendida, como diciendo, ¿tú qué haces aquí? ¿A ti no te iba a llevar el pastor a tu casa? Ajá. No, le dije, pues, aquí me quiero bajar. Y ya me bajé, y ya nos fuimos caminando, y de repente le digo, ¿quieres una nieve? Y ella me dice, no, ándale, una nieve y me voy. Si no, te invito a una nieve. Le digo, si no, ¿qué vine? Pues yo vine a platicar contigo. Y así, si no, ¿qué vine? Le dije, ya todo un día desde las 9 de la mañana y ya son las 7, 8 de la noche y tú nomás me dijiste, hola, buenos días y hasta ahí. Pues Y ya yo, te invitaba a la iglesia y yo, para que tengas un encuentro con Dios. no, pero ya yo esperaba porque yo quería platicar con ella. Y resulta que pues la invité y ya cuando estábamos En la nieve. ahí platicando, pues ya sí hubo una conexión, una conexión. Pues sí, ellas ya, me quedé un rato con ella y resulta que le dije que sí, ¿sabes qué? Le dije, a mí la verdad siempre, a mí me has gustado desde que te conocí y a mí me gustaría que tú fueras mi novia. Total, si quiero saber, si tengo alguna oportunidad o mejor me retiro desde ahorita. Ujú. Ellas, no me dijo que sí, pero tampoco me dijo que no y sí me dio, esperanza. Me dijo, no, pues, vamos a intentarlo. Sí, a ver qué pasa, hay que conocernos, me dijo. Y resulta que desde ahí ya, pues empezamos a salir, empezamos a andar. Tú nos presentabas como este sentimiento, digo, viviste rechazo, sufriste Sí, mucho rechazo, tu condición, tu incapacidad, porque ahorita lo que me dices, pues a fin de cuentas estabas mostrando valentía, decir, es que aquí sí. estoy. No, nunca te ocasionó problema la incapacidad en el sentido de amor propio, decir, híjole. Fíjate que eso batallé. Primero, y ahora lo entiendo, si no te amas a ti mismo, no puedes amar. Ajá. Y aunque en mi juventud tuve un par de relaciones, pero fueron vacías, más queriendo yo llenar algo que no se podía llenar y nunca me llenaron esas relaciones. O sea, sí, por ejemplo, pues, tuve un par de novias, pero no, Ujú. pero sí me daba mucho temor el rechazo. O sea, puedo decirte lo que con Coral, con ella sí tuve el valor. Y no como otras veces que las cosas se fueron dando, ¿sí? No sé si me voy a entender. Sí, sí, sí. Era que a veces que se van dando y bueno, pero no, ahí fue algo que yo sentía y algo que yo quería expresar y algo que yo quería, vivir con ella. Y empezamos una relación que duró de noviembre del 2016 a agosto del 2017 que nos casamos. Fueron esos meses. La mamá de Coral siempre te aceptó. La mamá de Coral siempre me aceptó, siempre. Ella fue. O sea, desde el momento que yo empecé a conversar con ella, a convivir, y ella me decía que éramos tan similares, Mm. éramos muy similares en cosas de la vida. Por ejemplo, apenas me voy dando cuenta que el abuelito de mi esposa, se llamaba Víctor, en paz descanse, pues también tenía una pequeña discapacidad. Mm. Entonces, mi suegra siempre me aceptó, Papá de tu suegra. el papá de mi suegra. O sea, tu suegra ya había vivido lo que es incapacidad y Sí, tal vez eso le ayudó mucho, ¿no? le Te ayudó ayudó. a ti para que te aceptara rápido, pues. Sí, ella me aceptó muy rápido. De hecho, el día que le propuse matrimonio, ella fue mi cómplice número uno. Me ayudó a buscar el anillo de compromiso. Órale. Nos ayudó mucho en la boda.
siempre ella estuvo presente en su totalidad en nuestro matrimonio. Wow. Ella fue un pilar muy importante en los inicios, pues, de cuando nos casamos, Ujú. ¿verdad? Y Coral se convirtió, fíjese, yo sin saber, sin pensar, a pesar de que iba a la iglesia, Coral se convirtió para mí en el bote salvavidas. O sea, a pesar de que ya estaba conociendo de Dios, y a veces me llegaban esos lapsos de depresión, de no verle el sentido a la vida, para mí ella fue un bote salvavidas. ¿Sentiste que te dio propósito? Me dio un propósito muy especial. ¿Por qué? Porque con ella o sea, no lo viví con mi madre, no lo viví con mis abuelos, porque mis abuelos eran muy duros y no, por ejemplo, y nunca dijeron te amo. O sea, mis abuelos, expresaban su amor a su forma, como fueron criados, ¿verdad? Sí, claro. Pero con Coral empecé a vivir un verdadero amor, una verdadera aceptación, una verdadera, o sea, te quiero como eres, por lo que eres y como eres, ¿verdad? Y, y ahí fue donde todos esos sentimientos los empecé a vivir. Mm. O sea, por ejemplo, 10 meses que duró nuestro noviazgo, fueron 10 meses que nos vimos todos los días. Todos los días. Por ejemplo, cuando le dije que si quería ser mi novia, me dijo, ¿sabes qué, Alonso? Pídele permiso primero a mi pastor José Luis. Quiero que él esté enterado, que él sepa y que él dé el visto bueno. Y le dije, ¿pero por qué? Pues si nada más es tu pastor. Y me dijo, mira, yo soy hija de papás divorciados, me crié con mi mamá, me dijo Corán. Mi papá es ausente en su totalidad y para mí el pastor José Luis es una figura paterna. Wow. Para mí es como un papá. Desde que yo llegué aquí a la iglesia y yo quiero que lo tomes en cuenta. Y ya fuimos a las palapas y me acuerdo que me la arrimó el pastor José Luis y le dije, ¿me da 5 minutos? Sentí miedo. O sea, dije, pues, ¿qué me va a decir? No sé. Dije, pastor, ¿cómo ve? Yo sé que tengo un mes aquí, no sé, menos de un mes, y quiero, que pedirle permiso para que Coral sea mi novia. Y me dice, ¿Coral quiere? Le dije, sí. Y ella me dice, cuídala, respétala, ámala. Que en verdad, y fue lo que tú me acabas de decir. Yo no quiero que tú vengas aquí a la iglesia por buscar a Coral. Yo quiero que tú vengas aquí a la iglesia por buscar la presencia de Dios y conocer de Dios. Y si las cosas se dan con el principio fundamental de que Dios sea primero, yo voy a estar muy feliz y contento. ¿Por qué? Porque yo la quiero mucho. Yo quiero mucho a Coral. Para mí es una persona muy importante en mi vida. Y yo la quiero como una hija. Eso fue lo que me contestó el pastor José Luis. Y adelante empezamos a andar y ahora sí le dijimos a todos los de la iglesia y nos veíamos todos los días. Yo trabajaba de 9 a 3, yo llegaba al trabajo, a las 3 salía, me iba a comer con ella o ella se venía, iba a mi casa y los meses, estos 10 meses nos vimos todos los días. De los 4 años a este tiempo, ¿ya tenías cuántos? 20, pues, tengo 8 años con Coral. Cuando me casé, tenía 28, 28, 29. 28, 29. Ya, en cuestión de salud, ¿no tuviste más consecuencias? ¿No ocupaste Fíjate como... que dicen por ahí, yo me di de alta a los 15 años. ¿Por qué? Yo estuve en rehabilitación prácticamente desde bebé. Lo que eran hospitales y toda la cosa, todo eso de rehabilitación hasta los 15 años. Para los 15 años me faltaban a mí 2 operaciones. Me faltaba una operación de rodilla y me faltaba una operación de las 2 ingles, la parte que está por aquí. Y el doctor me dice, mira, Alonso, esas operaciones son de muchísimo cuidado, de 6 meses en tu condición de 6 meses a un año, debes de cuidarte, prácticamente nada más en casa, pero dice, si no te cuidas, tu postura va a regresar a la misma, a la que tienes ahora. No vas a caminar totalmente perfecto. ¿Por qué? Porque tu postura ya la traes, tu cerebro ya guardó ese sistema de caminar. Sí vas a mejorar, pero no te aseguro
un 100% de mejoría y puedes, si no te cuidas, pues puedes recaer. Me dijo, ¿qué quieres? Y le dije, ¿sabe qué? Yo ya estoy cansado, ya no quiero más. Le dije, yo ya quiero vivir mi vida, quiero entrar a la preparatoria y quiero, pues, ya tener una vida lo más normal que se pueda. Y a los 15 años fue mi última cita médica en aquel entonces. Ahora en la actualidad ya he vuelto a ir a terapia física, he vuelto a ir con el traumatólogo porque he tenido un par de ocasiones donde no he podido caminar, donde el doctor me dice que es parte de lo mismo, o sea, la contractura de los músculos. Dicen los doctores que mi discapacidad ahora, que ya llegué a una edad ya de 38 años, ahora es viceversa. O sea, ahora como dicen, va en declive. O sea que posiblemente llegue el día en que ya no pueda volver a caminar. ¿Por qué? Por mi desgaste óseo, por mi desgaste de los músculos, por todo lo que conlleva, pues, lo que ha sido mi diagnóstico. Ese es el diagnóstico que han dado los médicos. Entonces, sí he ido a terapia física, pero ellos lo llaman más como mantenimiento. O sea, como Como mantenimiento. ir evitando que se vaya Pero, o sea, como atrofiando. atrofiando, esa es la palabra indicada. De hecho, el año pasado estuve 15 días sin poder casi caminar. Estuve incapacitado porque en una noche de repente ya no pude, en la mañana que fui al baño ya no me pude parar y le hablé a Coral y me llevó Gama al ISSSTE y me atendieron y me daban un diagnóstico pues negativo, ¿no? Y pues a la fecha aquí sigo. Ah, sí. Es tremendo, ¿no? ¿Y cómo vives eso? ¿Te da miedo pensar que... De recién cuando te dan el diagnóstico, pues te imaginas lo peor, pero siempre el Señor me trae palabra. Dije, bueno, pues si no iba a vivir un día, si no iba a caminar, si no iba, por ejemplo, casarme no estaba en mis planes, no era parte de lo que yo quería. ¿Por qué? Porque pues, al estar tan lastimado, no es algo que tú digas, bueno, Sí, sí, te estás sobreviviendo, ¿no? tratar, y a lo que voy. Cuando Coral me dice que invita a mi padre, pues lo invito. Su respuesta fue que sí. Y su respuesta es que llegó el día de mi boda y el día de mi boda nadie lo quiso ir a recoger. Pues yo tuve que irlo a recoger horas antes de que fuera el acto, La ceremonia. la ceremonia. Tuve que irlo a recoger. Se retrasó la ceremonia. ¿Por qué? Porque pues me retrasó el lapso de ir por él, por mi papá. Coral se desesperó. Pedro la traía en su carro. Coral se desesperó porque ella ya dando vueltas y yo todavía no llegaba ahí al lugar donde el pastor José Luis nos casó. Pero pues total, llegué, se hizo la ceremonia, nos casamos y cuando de repente el Señor me dice, bueno, dice, o sea, como dice, llegó el momento, no puedes iniciar una nueva vida, una nueva familia con cargas Corazón. en tu corazón. Fui al baño, cuando regreso del baño, mi papá estaba enfrente de mí. Y todo el mundo acá platicando, o sea, cada quien en su mesa, la plática y mi papá enfrente, solos. Y le dije, ven, papá. Y ya le di un abrazo y le dije, papá, te quiero decir algo. Me dijo, dime. Dije, perdóname. Y él se quedó sorprendido, pero ¿cómo me pides perdón para mí? Si yo soy el que te tiene que pedir perdón. Y le dije algo que fue tan cierto que para mí fue la enseñanza de mi vida. Le dije, no. Fue más feo lo que yo sentí que lo que tú hiciste. Wow. Porque lo que tú hiciste, lo hiciste ebrio. Porque lo que tú hiciste, lo hiciste porque no conocías de Dios. Porque lo que tú hiciste, lo hiciste en un estado de un joven, por ejemplo, no me acuerdo cuántos años puede haber tenido mi papá, unos 20 años, también cargado de tantas cosas que vivió en su vida y que su refugio era el alcohol. Y que esa vez que pasó ese incidente con mi mamá, pues mi papá ni se acuerda. Mi papá no se acuerda de eso, o sea, sí se acuerda de discusiones, pero según él no se acuerda haber empujado a mi mamá. Entonces,
es más feo el odio, el rencor, el resentimiento que me separó de ti que lo que tú hiciste. Yo sé, le dije, yo sé que un segundo cambia todo, pero también es más horrible lo que yo sentía, que te amo. Lo dije, no sé si por emoción, pero necesitaba decirlo, nos dimos un abrazo y eso fue todo lo que conviví con mi padre ese día. Pues ya ves que ya se termina la fiesta Te vas con tu y ya, ya esposa. me voy con mi esposa y pues no hubo la oportunidad de platicar más. No hubo la oportunidad. Él me habla y me dice, en diciembre vénganse en vacaciones. Y yo le dije, oye, Coral, mi papá me invitó a su casa, ¿vamos? Y ya me dijo, sí, vamos. Y fuimos. Fueron las 3 semanas más hermosas de toda mi vida. O sea, a diferencia de hace un par de años atrás, Sí, sí, que lo pasaste mal. no, porque desde que llegué ahí con ellos, su familia me recibió bien. Mi papá tiene 4 hijos, menores que yo, 2 hombres y 2 mujeres, y quiere tanto a mi esposa como una manera, o sea, tan increíble, la quiere, no sé si por todo ese amor, ese cariño que no me dio a mí, cuando la ve a ella y a los niños, él no haya ni qué darme, no haya ni qué hacer. Entonces, por ejemplo, sueños de un niño. Mi papá es carpintero. Ujú. Me dice, hijo, voy a ir a poner una cocina integral. Vámonos. O sea, ese era mi sueño, irme con mi papá Ah, a trabajar con él. O sea, aunque nada más le pase los clavos, el taladro, ayúdame con esto, irme con él y irme todo un día con él. Para mí fue una aventura Dios te permitió vivirlo, ¿no? vivirlo y íbamos Víctor, mi niño mayor, Víctor ¿Cuántos hijos y tienes? tengo dos. Dos hijos. Víctor Manuel, de 8 años, y Abraham Mateo, de 5 años. ¿Qué tal tu vida de casado? Fíjate que, como dicen por ahí, pues no tenía yo un patrón a seguir. Al igual como hubo problemas con mi papá y mi mamá, pues mis abuelos también tenían infinidad de problemas. Y eran más problemas que bendiciones. Por ejemplo, ellos nunca se demostraron cariño. Y yo dije, bueno, es que es forma de vivir, ¿verdad? Ujú. Pero yo nunca los vi que se demostraran cariño y sabía de cosas que habían pasado entre ellos, separaciones, que después se volvieron a reunir, 9 hijos. mm, pero yo no tenía ni una enseñanza, ni Coral tenía otra. ¿Por qué? Porque también ella venía Un matrimonio de un disfuncional. matrimonio disfuncional. Y a lo que voy, al no tener a un padre y una madre cercanos, pues ¿con quién iba para los consejos? O sea, siempre los que nos han ayudado es el pastor José Luis y la hermana Caro y Gamaliel y Patricia. Esa pareja, esas parejas para nosotros pues han sido como un apoyo. Hemos tenido altas, hemos tenido bajas muy dolorosas. Ujú. O sea, hemos estado a punto de la separación. O sea, y siempre lo digo, o sea, en esas altas y bajas y decir que no sabemos ni qué hacer. Por ejemplo, cuando mi suegra fallece después, en el tiempo del COVID, Ajá. pues mi esposa se apagó totalmente esa chispa. Ella cayó en depresión, la casa se volvió un caos, ella por su lado, yo por el mío, yo sin saber cómo ayudarla, yo sin saber qué hacer, ¿eh? Qué hacer y me entró mucho la apatía. Yo siempre he batallado mucho con la apatía. La apatía ha sido como la piedrita en el zapato, no sé, Ujú. esa área que yo sé que tengo que trabajar y que aún sigo esforzándome, pues en no saber qué hacer, no saber qué decisiones tomar. Mm, Por ejemplo, soltar la rienda de mi hogar, en vez de ser Cabeza, decirlo de alguna manera. cabeza, pues total, cuando empieza a colapsar todo, pues Dejaste que pasara lo que tenía que... dejé que pasara, yo creyendo, porque por ejemplo yo decía, bueno, Señor,
ella perdió a su madre. Es algo bien difícil. ¿Qué puedo hacer? O sea, yo me llené de muchas dudas y ella se apagó totalmente, pero siempre hubo parejas que estuvieron con nosotros, siempre, yo la casa colapsó, yo sabes qué le dije, Dios, sabes qué, te entrego mi matrimonio, mi esposa y mis hijos. Tú sabes qué es lo que más amo. Yo reconozco mis errores, yo sé que he tenido malas decisiones en dejar pues de ser cabeza en la casa y también la apatía, la indiferencia, el pensar que todo se acomoda por su propio peso, pero no es cierto. Tiene uno Claro. tiene uno que tomar acciones, Sí, sí. ¿verdad? Y también mi familia pues no contenta, mi familia de parte de mi mamá, no contenta porque yo acudo a una iglesia cristiana, no tener este esa familia y también quedarme prácticamente sin amigos. O sea, cuando ya llego yo a los pies de Jesús, pues yo sabía que muchos de mis amigos pues no congeniaban con lo que yo creía. Con el nuevo camino que ibas Bueno, tomando, ¿no? no congeniaban, ¿por qué? Porque eran solteros, porque les gustaba pues otro tipo de vida. Entonces me empecé a sentir solo, pero también empecé a perder mi familia Mm. por todas esas malas decisiones. Mi esposa pues también en ese tiempo empezó a fumar, empezó a tomar, empezó a tener malas amistades. Yo permití pues que en mi casa se tomara, o sea, se hicieran cosas que nunca se habían hecho. Y yo decía, Señor, pero si en esta sala teníamos Sí, clases bíblicas, ¿cómo es posible que ahora en esta sala haya discusiones, haya todo ese cúmulo de cosas? como el enemigo, cuando estamos débiles, no tiene piedad con uno, pues, o sea, no es de que aprovecha, ¿no? Aprovecha la debilidad de tu esposa, tu apatía, por decirlo de una manera. Por ejemplo, y es algo, por ejemplo, que a veces uno dice, bueno, el día que falleció mi suegra, yo me le acerqué a mi esposa y me dijo, Alonso, no me abraces, déjame sola, déjame este proceso con mis hermanos, este, yo quiero, déjame. Y entonces ella no dejó Que te acercaras. ni que me acercara, ella, pues, y yo la entendía, yo dije, sí, y el dolor tan horrible que está pasando, pero ahí empezó el distanciamiento entre yo y ella. Por ejemplo, Wow. yo decía, bueno, ya sabe que la amo, pero no se lo decía. Ujú. Ya sabe que estoy con ella, pero no se lo decía. Ella me decía, ayúdame. Por ejemplo, quiero ir con un psicólogo. Yo le decía, ¿para qué vas con un psicólogo? Ayúdame, ayúdame. Yo sin saber que ella quería quitarse hasta la vida, porque no le había encontrado sentido a la vida, a pesar de que ya teníamos los niños y que estábamos casados y que pertenecíamos a una iglesia cristiana. Entonces su depresión fue total y el enemigo utiliza personas que se hacen pasar por amigos o amigas y personas que en vez de ayudar, te jalan más al mundo, te Ujú. jalan más al mundo. Y eso le pasó a mi esposa. Pero cuando me di cuenta de eso, yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Te entrego todo, te entrego mi vida, mi familia, es lo que más amo. Y clamé al Señor. Y el Señor respondió. El Señor respondió. Nuestro matrimonio tuvo otra vez otra alza. Ella reconoció sus errores, yo reconocí los míos y comenzamos otra vez a caminar de la mano. Mm. Ese fue uno de los lazos más, de los procesos más difíciles que hemos vivido. Ahora estamos en otro que es difícil, pero porque toca a uno de nosotros. Abraham, no sé si lo conoces, el pequeño. Ujú. Él tiene pectus excavatus. Sí. Él tiene su pecho hundido. Oh. Fíjense, cuando mi esposa estaba embarazada, tuvimos un proceso de economía bien difícil. ¿Por qué? Porque ella dejó de trabajar, porque pues, el sueldo que yo tenía no era suficiente para sobrellevar todo. ¿Por qué? Porque eran citas médicas, eran con especialista, era medicina cara, ¿Era un embarazo de alto riesgo? embarazo de alto Oh. riesgo. Desde el primer mes ya se lo querían sacar ahí
en el hospital central le dijeron, ¿sabes qué? Hazte un legrado. Y entonces ¿Cuál era el diagnóstico? ¿Por qué? Es que se había desprendido. Ah, ok. Ella tuvo un sangrado y fue bien difícil. Entonces esos 9 meses fue de alto riesgo. Todos los días Dios nos permitió un día más. Yo siempre le decía a Dios, dame un día más, un día más y un día más. Y Dios nos lo fue dando. Un par de días antes de que naciera mi niño, Ujú, fue aniversario de la iglesia, de ahí con otro delegado de gracia. Y una pastora que se llama Jill, que es americana, ujú. nos dio profecía. Ella habla inglés, no habla español. Y le dijo, este niño va a ser un profeta. Este niño no va a ocupar ni un solo penny, dijo en inglés, es un centavo. Ujú. Este niño es bendecido y nos dio profecía. Efectivamente, no nos cobraron nada en el hospital. No salimos y lo único que gasté fue el taxi. Ujú. A pesar de que esa noche, en la noche que nació Abraham, hubo abortos, hubo niños con problemas de salud que se los llevaron a puerta de hierro. Y fue una noche muy triste para muchos padres y muchas mujeres que estaban en la sala de partos. Pero nunca olvidaré que ese día no nos apenamos de nuestra fe, porque en la sala de urgencias yo y mi suegra nos arrodillamos a pedir por la salud de Coral y de mi niño. Nace mi niño, unos días antes una amiga que tenía más de 10 años que no veía, nos mandó $200. O sea, efectivamente traía el dinero para lo que se ocupara, pero no lo tuve que tocar hasta que llegamos a casa. Ah. Y cuando nació, sí notamos que tenía su pechito hundido, como un pocito en el pecho, Ujú. pero nos decían que era normal, que era pecho palomo, que era un tipo de tórax, ¿eh? Pero cuando cumple 3 años, mi esposa ya empezó a trabajar en una secundaria y había una vecina que nos los cuidaba una hora, en lo que mi esposa se iba a trabajar y yo llegaba. Y ese día que yo llegué, pasó un suceso horrible, porque yo al llegar, yo lo que siempre hago al llegar es llegar, ir al baño, lavarme las manos y venirme a comer. Y en lo que fui al baño, me lavé las manos, mi niño, Abraham, tenía 3 años, él había vomitado el sillón de la sala. Y yo cuando volteé y lo vi, le dije, ¿qué te pasó? Y así se vomitó mi hermano, me dice Víctor. Pero ¿qué tomó? Nada más de repente empezó a vomitar. Y ya fui, y el niño sentado en el sillón, cada minuto que pasaba lo veía más mal, lo veía más mal. Y yo le hablé a Coral y dije, ¿sabes qué? Abraham tiene vómito. Me dijo, pues, alístalo para llevarlo al doctor. Pero pensábamos que nada más Que era era algo normal, algo pues. normal, ¿eh? Me dijo, este, dale suero y chécale la temperatura. Y no quiso ni el suero, no le pasaba ni el agua, no quiso. Y ya dije, bueno, ahorita Coral sale a las 7 de la noche del trabajo, ahorita que llegue vamos al doctor. Cuando empiezo a limpiar la mesa, me encuentro una botella de un químico que era concentrado de sanitizante. Ese concentrado lo preparabas con una botella y solamente llevaba un chorrito. Tenía una línea, Ujú. como diciendo hasta aquí y ya lo demás de agua. Sí. Y era para sanitizar contra todas las enfermedades, para sanitizar la casa. O sea, él le dio un trago puro. Wow. Al darle, y le dije, ya cuando le hablé, le dije, ¿sabes qué? Abraham tomó sanitizante, ¿cómo? Se vino en un taxi. Y vamos a urgencias. Cuando llegamos en urgencias, pues yo con la culpa. Y de hecho nos peleamos afuera de la sala de urgencias. Pero tú tuviste la culpa, ¿por qué no te fijaste? O sea, yo lo veo lo más normal porque cualquier mamá haría lo mismo. O Sí, sea, en tiempos de crisis no estamos diseñados para reaccionar y más un hijo. lógicamente, ¿no? A veces nos gana la emoción, nos gana. ¿Ya viste la película de Eugenio Derbez, la de la niña que se le infla la pancita? No recuerdo. ¿Cómo se llama? Milagros del Cielo. No la he visto. En Milagros del Cielo, la niña pues se le inflama mucho el estómago. Así se le puso a mi niño, su estómago. Le checaron todos sus conductos. Ajá. Y en la noche va diciendo la pediatra, si a tu niño le revientan las vísceras, el intestino,
no hay mucho que hacer. Y yo recuerdo haber estado en la casa y me manda eso. Mi esposa me dice, ¿sabes qué? Abraham está al borde de la Está muerte. grave. Está grave. Su reacción, gracias a Dios, no le quemó. Yo sé que fue Dios, porque no le quemó ni la garganta, no le quemó, pero su reacción es que su cuerpo está produciendo demasiados gases y no los puede expulsar. Está como un globo inflado, a punto de reventar. Y no se le puede hacer nada ahorita. No se le puede hacer nada. Y ahí también clamé a Dios y le dije, ¿sabes qué, Dios? Ayúdame. Tú me prometiste y yo me acordaba de la profecía de la pastora. Tú me dijiste que mi hijo va a ser profeta. Y tú no eres un mentiroso para decir eso y cambiar de opinión. Tú no. Me aferro a tu promesa. Si tú dijiste eso es porque eso va a ser. Sánalo, sánalo en el nombre de Jesús, sánalo. Y yo llorando, llorando porque pues el dolor más insoportable es cuando uno de tus hijos está en ese grado de entre la vida y la muerte. Dios no lo sana. En la mañana me hice curar que su estómago Comenzó a desinflamar. desinflamar. Sale del hospital, otra vez vuelve a tener una recaída, porque él hacía pura diarrea, no le caía la comida. Vuelve a caer, pero sí tiene una recuperación. Y le hicieron un estudio que es muy carísimo, donde le checaron su Todo. intestino. No tenía. Él, haz de cuenta como que tomó agua. Oh. Entonces, pues es algo imposible. ¿Por qué? Porque tomó un químico. Ujú. Y es un químico peligroso. ¿Por qué? Porque hasta tiene Sí, 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 sí. tiene ahí de las Puede, indicaciones de que, cuidado, de que puede producir la muerte, pues. sí. A los 3 años pasa eso, y a los 4 años otra vez el Señor nos vuelve a doblegar con un problema de él. Él, él cae a urgencias por un problema de los bronquios. Pensábamos que, ya ves que nada más estaba congestionado, él tenía la famosa tos de perro. Lo que pasa que un conducto donde pasa el aire se les hace tan pequeño y andan muy roncos. Pero hubo un día que se lo tuvo que llevar Coral en un taxi a urgencias porque ya iba con su oxigenación muy baja y ya se le empezaban a poner Morado. morados sus labios. O sea, no estaba respirando y se lo lleva a urgencias y nos dura más de una semana en el hospital. Ahí es cuando el pediatra le dice a mi esposa, yo le diagnostico este padecimiento Pectus excavatum, te lo voy a mandar a México. Y no lo manda a México. Entonces, él se recupera del croup, que es la tos de perro, pero a Coral le han dicho que mi hijo es una bomba de tiempo, que él puede tener un paro cardíaco, un paro respiratorio en cualquier momento y que él posiblemente es candidato a una operación de expansión de tórax, pero que esa operación es muy invasiva porque interviene el cardiólogo, el neumólogo, el traumatólogo, y es una placa que se les ponen a los niños y literalmente le empujan el tórax. Es como que si, por ejemplo, los huesos los tuviera como que le están apretando, Ay, por decirlo así, y tienen que como expandirlo. y que los huesos pudieran perforar. Sí, o sea, por dentro se sigue desarrollando, imagino. Por dentro se sigue desarrollando. Y empieza ya a No, ser un problema. no sabemos cómo vaya también su sistema óseo, cómo vaya reaccionando, pero, pero no solamente de eso lo diagnosticaron. Causa el pechito hundido, a él se le está desviando su columna, tiene una ligera escoliosis. Oh, Por la misma presión, sí, una ligera escoliosis es desviación de la columna, sí. y también tiene hiperelasticidad en las articulaciones, que eso también conlleva el pecho. Y dice el pediatra, es que tu niño si tiene hiperelasticidad, lo opero, dura los años que tiene que durar con ese placa ahí, se la quito y como tiene hiperelasticidad, se puede volver a regresar. Entonces, está diagnosticado con eso, hiperelasticidad, pectus excavatum, escoliosis y trastorno de tejido cognitivo. O sea, no sé si llevan de la mano,
pero lo están viendo todos los doctores y eso fue lo que Coral le dijo, mi hijo está sano. Y le dijo el doctor, no, tu hijo es una bomba de tiempo que pudiera estar bien ahorita y el día de mañana no. Y Coral le dijo, mi Dios es muy grande, mi Dios es muy grande, van a pasar más de 2 semanas en México en septiembre, todavía no sabemos cuál es lo que va a continuar, qué es lo que sigue, pero ese ha sido un proceso Muy duro. muy duro porque yo le digo a Coral, imagínate que nos hubiéramos divorciado, que nos hubiéramos separado, es como tú decías que tú necesitabas un tiempo que no sabías qué hacer. Y después cuando se restaura nuestro matrimonio y se viene esta prueba. Y yo le dije, tenemos que estar juntos, teníamos que vivir ese proceso juntos. ¿Por qué? Porque juntos somos todo, somos un equipo. Con nuestros defectos y con nuestras virtudes, Dios nos tiene juntos porque somos un complemento perfecto. Y separados, volvemos a repetir el patrón de nuestros padres. Y esa maldición se vuelve a repetir en nuestros hijos y los niños cambian en su totalidad, no vuelven a ser los mismos. Son muchos factores que pasan y todo por mentiras del enemigo. Sí, sabíamos, cometiste errores, pero he entendido que el amor lo sana todo. Y que el amor acompañado de perdón, de decir, ¿sabes qué? Pues es cierto, como mujer y como hombre imperfecto, pues nos equivocamos, pero hay un Dios que nos ha tenido misericordia y por ese Dios estamos juntos. ¿Por qué? Porque sabemos todo lo difícil que ha sido, cómo llegamos a los caminos del Señor, cómo Dios nos encontró, cómo un matrimonio, yo siempre he dicho eso, que en los caminos del Señor se encarga ya de sanar uno al otro. ¿Por qué? Porque con esa persona te abres, con esa persona te conoce todo, con esa persona vives momentos y es la persona con la que el Dios se manifiesta. ¿Para qué? Para terminar de sanar. ¿Verdad? Okay. Y por ejemplo, lo que a ella le sobra, a mí me falta. Y lo que a mí me sobra, a ella le falta, pero juntos nos complementamos en uno mismo. Y nos hemos tenido que perdonar de cosas fuertes, pero también saber que todo ha sido por amor. Sí, amén. Actualmente te he visto por ahí en publicaciones ahí en las redes. Sirves a Dios. Fíjate que ¿Qué es lo que más te gusta en el servicio a Dios? a mí me gusta mucho dar enseñanzas. Me gusta mucho dar enseñanzas. He estado con los niños, después estuve con los jóvenes. Mm, Ese es el área que a mí me gusta. En la iglesia actualmente nos encargamos pues de grabar, de tomar fotografías, por ejemplo, ahorita estamos yendo a los centros de rehabilitación. Para mí era un área que no me gustaba. Por ejemplo, si siempre tuve ese cierto rechazo hacia ese tipo de personas, y yo en aquel entonces decía, bueno, las maljuzgaba. Están mal porque quieren, ¿no? Están mal porque quieren, y no es cierto. Pues hemos ido a centros de rehabilitación, llevamos 2 de hombres y 1 de mujeres, y ahí el Señor ha trabajado en llegar, en platicar, y por ejemplo, yo llegaba con ellos, yo me metía hacia al lugar donde estaba la sala esa grande, y una hermana me dice, Alonso, el Señor me dice que le hables a aquel muchacho. Y yo me le quedo así viendo. ¿Tienes miedo o qué? Me dice. No, ¿cómo crees? Le contesté. Pero yo iba con ese tipo de recelo, no saber qué hacer. Y me dijo, tiene un tatuaje de un águila en el pecho. La hermana no lo había visto. Ajá. Y yo cuando llego con ese varón, llego y me dijo, nada más lo único que ocupa es un abrazo. Dale un abrazo. Yo llego y pues el muchacho está aquí y yo le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y ya me dice, pues aquí andamos, dice, ¿qué más? Ya es ganancia, así me contesta. Y ya le digo, ¿qué onda? Así le hago así. Y él se para, pues el muchacho acá fornido y es que malote, da bien tatuado. Y
Cuando le veo entre la camisa de resaque y la de botones abierta, es un águila. Y cuando le doy el abrazo, se quebranta como un niño. O sea, esa persona que te impone, quizás hasta miedo, ¿ah? Se quebrantó con un abrazo. Entonces empezamos ahí a servir y yo le digo, no, no, no quiero dejar de venir a estos lugares. Hemos ido a la cárcel, mi esposa tiene un amigo ahí y ya también ya entramos a la cárcel. ¿Qué es lo que te impulsa a servir? Digo, a veces, o estás viviendo muchos Fíjate, procesos complicados. no sé si a usted le pasó. Y también esa pregunta quisiera que me diera su opinión, pero no he encontrado el lugar donde yo diga, esta es mi área en la iglesia. Siempre he estado, por ejemplo, te digo, he estado con los niños, he estado con los jóvenes, he estado en las grabaciones, en la fotografía, he ido a los eventos de pastores que a veces, que por ejemplo, ya es que se les da a desayunar, se les pone las servilletas, arrímanles el pan, lo que sea, Sí. servir. Pero no he encontrado un lugar dentro de la iglesia, a pesar de que tengo 8 años, donde yo me sienta pleno, Ujú. donde yo diga, esta es mi área, aquí quiero estar. No sé por qué me ha dado ese sentir. Me gustan muchas cosas, me gusta dar enseñanzas y también un día en el futuro, si Dios me pone, sí me gustaría predicar, pero no he encontrado mi lugar indicado dentro del ministerio. He probado, he De estado, todo un poco. de todo un poco. He estado en el proyector, en la alabanza. Pero ¿qué te impulsa a servir? Me ha- O sea, hay mucha gente que no sirve y pasan los años y se la pasan sentados. Sin embargo, tú con tu realidad, con tu incapacidad, con los problemas, tu hijo, o el momento de tu matrimonio, pero aquí estás y sirves, ¿no? Estás en la búsqueda de encontrar tu lugar dentro del servicio, ¿no? ¿Qué te impulsa a hacer eso? Primero que, como te decía al inicio, Tú tuvieras muchas excusas para decir yo no quiero servir o no puedo servir. Sin embargo, estás ahí, pues. y es que el punto, desde mi pastor y los miembros de la iglesia y mi esposa, siempre me han dicho que yo puedo hacer tú puedes hacerlo todo, no te limites. Siempre me han hecho sentir esa parte y me han hecho sentir especial dentro de la iglesia. Ujú. Y yo a veces lucho todavía con decir, ay, no puedo hacerlo. Sí, sí me voy a entender. Sí. Pero me ha impulsado porque los 8 años que yo tengo en esa iglesia y desde que conocí a Jesús han sido los más hermosos que he tenido en mi vida. Con sus altas, con sus bajas, con las luchas y pruebas, pero me he sentido amado y parte de algo, Ujú. cosa que nunca había sentido antes. Nunca me había sentido parte de algo, o sea, siempre me sentía, o sea, este no es mi lugar, no es mi mundo, no hay Sí. más que ser. Y sí, siempre sentía ese sentir, pero en la iglesia sí me he sentido especial. Y eso es lo que, bueno, pues yo era muy apático, pero mi esposa decía, no, ándele, en lo que pueda, lleve platos, reparta, pregunta qué es lo que se ocupa, véngase conmigo. Cuando iban ahí a la cédula, a la casa, ándale, guísate los frijolitos, calienta tortillas, ve por qué esto, vamos a comer. O sea, el servirlos a ellos Sí. me hace sentir especial. Pero ahora, el servir a personas que tienen el corazón roto, que sienten lo mismo que yo, y decirles que hay una esperanza, eso es lo que me motiva. En decir, bueno, yo no sé el Señor por cuántos me manda. Yo antes de venirme aquí con usted, yo le decía, si este video sirve para un Bartimeo, para un leproso, para un drogadicto, para un matrimonio, uno, ya valió la pena. Claro. Entonces, y si mi vida, mi ministerio es salvar a uno, salvar a 5, salvar a 10 con la ayuda de Dios, ya hice lo que el Señor me mandó a hacer, ¿verdad? Porque hay mucha necesidad, hay matrimonios disfuncionales, hay jóvenes con muchos problemas. Por ejemplo, pierden desde la juventud los niños y las niñas perdiendo hasta su identidad sexual que Dios les dio. Sí.
O sea, todo lo que se está perdiendo. Hay muchos casos de abuso sexual, hay muchos casos de o sea, el mundo está colapsando. Y yo siempre le digo a la gente que no cree, yo le digo, yo sé que no soy perfecto, que tengo mis fallas, que quizás me ven y a lo mejor no soy buen testimonio, pero una cosa sí les digo, y se los dijo, digan que se los dijo un loco. Estamos a 5 minutos de la cita más importante que podemos tener. El Señor Jesús ya viene pronto. Y dice, no, fanático, no. Nada más voltea a ver el mundo. Ve cómo está corrompido, ve cómo está perdido, ve la lucha que se está viviendo. Por ejemplo, el pastor Jesús Villa un día me dijo, mira Alonso, este cuadrito es el mundo, pero en este pequeño Dios recoge y te mete a este cuadrito pequeño. ¿Qué va a hacer Satanás? Me dijo. ¿Se va a preocupar por los del mundo o por este que se metió acá? Por el Señor. Te van a venir problemas, situaciones, luchas, pero es mejor estar aquí, que venga el Señor, te encuentre afuera, En el mundo. en el mundo. No, pues creo que dentro del fondo ya has encontrado tu lugar. El hacer cosas como el mover la pantalla, fotografía, eso es ¿cómo puedo decirlo? Eso es algo secundario. El propósito es lo que Dios nos usa para provocar en el corazón de las personas. Y a lo largo de tu vida has vivido rechazo, has vivido lo que es enfrentar una incapacidad. Y tú has dicho, lo que llena tu corazón es poder ser instrumento para que las personas se acerquen a Dios. A final de cuentas, el camino de Dios es para locos y decía el pastor Pablo Cancino, para anormales. Y a veces queremos como encuadrar, ¿no? Como si quiero ser normal. Sin embargo, Dios es para gente que no es normal. El cristiano no es normal. Por eso que ahí encontraste tu lugar en Cristo Jesús. Entonces Dios te quiere usar para ir con aquellas personas que están experimentando ese deseo de ser parte de algo, que no encuadran en el mundo, que dicen, no, no, no me aman, no me reciben, no encuentro mi lugar. Pues que vean en ti un ejemplo y que vean en ti una inspiración para decir, en Jesucristo está mi lugar, ¿verdad? Sí. Ya lo demás, que trapear, que barrer, que poner, todo eso es secundario y es es necesario. Pero el propósito es atraer a las personas a Cristo Jesús. La verdad es que es un testimonio muy, muy impactante. eh, una vida de mucha lucha, pero si estás aquí es porque hasta este día Dios te ha dado victoria, ¿no? Amén. Y estaremos orando por la salud de tu hijo. Y gracias, lo agradecería mucho. Pero sin embargo, si Dios habló, no hay por qué temer. Cuando Dios habla, Dios cumple, ¿verdad? Y si Dios habla a tu hijo que sería profeta, así lo verán tus ojos. Confiamos en que así lo verán tus ojos. Te agradezco mucho, Alonso, el disponer tu corazón y el querer estar con nosotros y compartir tu testimonio, tu resiliencia, tu fortaleza, que bien lo dijiste. Muchas veces te querías rendir, pero ha sido Dios el que te ha sostenido. Y espero que las personas logren ver eso, logren ver cómo con Dios, por muy oscuro que se vea el panorama, si hay esperanza, que Dios nos puede sacar de cualquier situación, ¿verdad? ¿Qué es con lo que tú te quedas, Alonso? Eh, de tu vida, ¿qué sería con lo que tú te quedas decir, Señor, yo te agradezco por esta vida? ¿Qué es aquello que has extraído, esas joyas, en medio de toda la adversidad que has vivido? Pues primero que me permitió vivir y que se rompió cualquier diagnóstico
que me permitió salir adelante, luchar por mis sueños, llegar a tener una familia, que es el tesoro más importante. Es lo más hermoso que me ha regalado el Señor, es mi esposa y mis hijos. Mm. Y he logrado comprender el sentir de la vida, que con Dios todo y sin Él nada soy. Y que hoy voy a vivir con lo que el Señor me regale, libre de toda atadura, libre de todo. El pasado solamente hay que traerlo para testimonio Sí, y para recordar de dónde. Nunca hay que olvidarnos de dónde nos sacó el Señor, de lo que éramos, pero vivir la vida con las sorpresas que el Señor te da y las bendiciones y que vale la pena luchar. Que rendirse no es ninguna opción. Que hay que aferrarnos de Dios y de lo que más amamos para salir adelante, seguir luchando por nuestro matrimonio, por nuestra familia, por los niños, para que ellos tengan una vida que no tuvimos nosotros. Ahora mis hijos tienen a su padre, tienen a su madre, tienen un hogar cristiano con luchas y pruebas, tienen una iglesia que los acobija, tienen, por ejemplo, convivencias que yo le digo a mi hija, mira, contigo voy a comer, vamos a jugar, vemos películas, te levantas y yo estoy en la cama, nos ves que todo el día nos decimos te amo, yo y mi esposa, que todavía nos demostramos el amor siempre. Le digo, ese es el mayor bendición. sí. Le dije, porque quizás no tenemos muchos bienes materiales, pero lo más valioso lo tenemos. Y honradamente los estamos sacando adelante, a pesar de las adversidades, y enseñarles a ellos que ellos pueden tener una mejor vida que la de nosotros. Pero también que sepan, todo esto que yo te platiqué, yo me he sentado con mi hijo, el mayor, y le digo, mira hijo, yo todo esto sufrí, pero nada más quiero que lo sepas para que un día te recuerdes, mira, mi papá nunca se rindió, nunca dejó a mi mamá y nunca nos abandonó en las peores circunstancias. Siempre estuvo en las buenas y en las malas, y para mí, el que un día mis hijos me recuerden eso, va a ser el mayor regalo que puedo hacer, es que en ellos dejarles sembrado lo que es lo más importante, Ujú. que es Dios y la familia. Sí. Eres un ejemplo vivo de que no se vale decir no puedo. No se vale decir me rindo. Porque eres un testimonio vivo de Dios. De que en medio de cualquier situación, de la adversidad, de la incapacidad, del rechazo, de la soledad, de los problemas, de la enfermedad, aquí estás y estás de pie. Y no solo de pie, amas a Jesús y sirves a Dios. Hay gente que está sana totalmente, no tienen problemas y no se atreven a hacer nada por Dios, no se atreven a levantarse y decir, Señor, aquí están mis manos, úsame. Y sin embargo, aquí estás como un ejemplo de decir, ¿cómo no vas a poder? ¿Cómo es posible que tengas temor si no hay nada más hermoso que vivir por y para Dios, ¿no? Y la verdad que eso es algo digno de admirar y creo que eres especial para Dios. Y por eso es que el mundo te rechaza, Alonso. La Biblia dice que el mundo no te tuvo por digno. El mundo dijo, no, este es mejor que todo, que lo que puede ofrecer el mundo. Y nos rechaza y a veces nos sentimos mal, dañados. Sin embargo, es porque desde antes de que naciéramos Dios ya nos había escogido para su reino. Así que adelante, Alonso, continúa, permanece, que tu vida es un claro ejemplo de que con Dios todo lo podemos. Esta es tu cámara, Alonso. Si quieres dar un último mensaje, despedirte, lo que tú quieras, adelante. Bueno, pues estoy agradecido con Dios y para mí fue un momento muy especial hablar un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida y espero que eso les edifique y decirles que sin café es imposible agradar a Dios. Así es. Dios me los bendiga. Gracias. Bendiciones a todos, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana en este podcast de Sin Café es imposible agradar a Dios. Les mando un fuerte abrazo y ánimo. Hay que vivir por y para Cristo Jesús. Bendiciones. Gracias, Alonso. Gracias, Dios lo bendiga, pastor. Pues.